Bueno, muchachos, hay un margencito mientras recuperamos. Es muy poquito lo que nos falta por explicar, y solamente la densidad relativa de un gas. Entonces, no es mucho lo que nos falta por explicar. Y luego, entonces, sí, tomamos los pantallazos de asistencia de ustedes. Recuerden bien que por la asistencia se les da una bonificación en la nota del SER, que eso pues a muchos les sirve para mejorar su calificación o muy seguramente para subirla. Entonces, bien, listo muchachos. Ah, no, faltaba autista, que quedamos ingreso. Listo. Es solamente explicar la densidad relativa de un gas y hacer algunos de los ejercicios. Entonces, esto muchachos, la densidad, bueno, que no estoy presentando pantalla. Aquí presentemos pantalla. ¿Se está viendo bien la pantalla, muchachos? Cuéntenme a ver. Sí, señor. Bueno, entonces, yo les decía que aquí hablamos en gases de la densidad relativa porque la densidad de un gas no es fija, sino que depende del recipiente que esté ocupando. Habíamos hablado que la densidad es la masa sobre el volumen, que es lo que nosotros tenemos que cuantificar, pero sabemos que las moles sería masa sobre peso molecular. En la ecuación de estado de presión por volumen igual a moles por la constante universal, o sea, el 0.082 por temperatura, vamos a sustituir presión por volumen y las moles vamos a sustituirlo por su valor. Masa sobre peso molecular por R por T. Si yo despejo este presión y paso el volumen a dividir, entonces va a quedarme masa sobre peso molecular por constante universal por temperatura. Y todo esto dividido entre el volumen. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Entonces la voy a arreglar un poquito. Me va a quedar masa por constante universal por temperatura dividido sobre el volumen, que lo voy a dejar quietico, y el peso molecular lo paso a un lado intencionalmente. Si te das cuenta, esto que acabas de entender aquí en la ecuación es la densidad. Por lo tanto, esta ecuación queda mejor escrita diciendo que presión es igual a esta parte que es la densidad relativa por la constante universal por la temperatura sobre el peso molecular. Si te das cuenta, entonces aquí estamos definiendo esto. Y esta es la ecuación que nos relaciona la densidad de un gas, utilizado durante mucho tiempo para poder predecir el peso molecular de un gas, porque yo conozco la presión, conozco el recipiente donde está y la cantidad de masa del gas, lo puedo pesar, la temperatura a la que está y con eso yo puedo conocer el peso molecular del gas, un valor muy importante en análisis químico para poder comprender qué tipo de sustancia es. Entonces, bueno, con esa ecuación que hemos determinado así, vamos a visualizar un problema que nos dice lo siguiente. Hallar la densidad relativa de un gas, dice así, que se encontraba a 40 centígrados y a una presión de 3 atmósferas. Entonces, la densidad del gas. Obviamente, esos 40 los paso a Kelvin. La presión ya me la dieron en 3 atmósferas. No hay que pasarla. El peso molecular, tengo que hallarlo. Si es amoníaco, el amoníaco tiene nitrógeno y tiene hidrógeno. Por lo tanto, al hallar el peso molecular de ese gas, hidrógeno son 3 hidrógenos. 3. Por lo tanto, el peso molecular del amoníaco es 17, porque el nitrógeno pesa 14, 14 más 3, 17. Y ese es el peso molecular. Ahí en la ecuación de la densidad relativa, que nos dice que presión igual a densidad por constante universal por temperatura, todo dividido entre peso molecular. Entonces voy a despejar la densidad del gas. Y para despejarla, entonces este peso molecular sube a multiplicar presión por peso molecular
quiero seguir despejando, entonces esta constante universal y esta temperatura los paso al otro lado a dividir. Y ahí está la densidad. Ok. Y ahora aquí, entonces, voy a sustituir. Presión, ya me la dieron, 3 atmósferas. Estoy sustituyendo. El peso molecular son 17 gramos por cada mol, el peso de el. Y, a ver, la constante universal son 0.082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Que estoy sustituyendo. Y la temperatura es 303 Kelvin por 313 Kelvin. Entonces, aquí cancelo las moles con las moles. Aquí entonces cancelo los Kelvin con los Kelvin y lo que me queda son gramos por litro, masa sobre volumen. Recuerden que yo multiplico 3 por 17 dividido, abro un paréntesis, 0.082 por 313 y cierro. Y al hacer eso efectivamente me da una densidad de 1.9 gramos por litro. Listo. Ahí está entonces la densidad relativa del gas, como la estamos nosotros visualizando. Bien. Ahora viene una última ley aquí. Bueno, es la ley de las presiones parciales de Dalton. Pero bueno, esta la ley de Avogadro de los gases. Ok. Entonces, bueno, pero entonces esta la vamos a discutir más en las guías de la semana siguiente. Entonces, ¿por qué estaría tan? Vamos a ver. Ok, bueno, esa la vamos a revisar allá en la siguiente guía, que pues es que se nos alarga mucho. La ley de la de difusión de Graham, que resumimos en estas leyes. La ley de las presiones parciales de Dalton significa que, mire, yo tengo este gas, ¿cuántas tengo acá? Tengo una presión de 1, 2, 3, 4 pesitas. Esta es la mitad de la presión del recipiente de acá y esta es una 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es mayor que la de los otros dos recipientes. Pero tengo 3 gases diferentes. ¿Qué significa la presión total de una mezcla? Si yo mezclo todos estos gases en un solo recipiente, ¿sí? El gas A, el gas B, el gas C, y todos los mezclo, pues voy a tener que la presión total en el nuevo recipiente va a ser la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que están presentes ahí. Entonces, ahí tendremos allá la presión parcial y total de una mezcla de gases, de 300 gramos de O2 y 200 gramos. ¿Listo? Entonces, hallamos la presión de cada uno de los gases. ¿Sí ves? Este era una mezcla de CO2 y de CO2. Entonces, hallé las moles. ¿Sí? Puedo hacerlo de dos formas. Sumo las 2 moles, 6.81 y 3.1, ya hallo la presión total así. O hallo la presión con cada uno de estos y luego la sumo. Esa es una manera de hacerlo. Entonces, eso lo estudiaremos con más detalle. La de difusión de Graham es teoría. Lo mismo la ley de Avogadro, que vamos a revisarla ya en la siguiente guía porque se hace muy larga, ya está aquí. Entonces, no olvidemos presentar la evaluación el día de mañana. Consultamos qué es dureza, maleabilidad, ductibilidad para los óleos, explicar el fenómeno de altura, cómo influyen los atletas, cuál es la razón por la cual el agua no llueve a la misma temperatura, cuáles son las razones por las cuales al dejar un balón en el sol, que estaba desinflado, luego vemos que se infla. Tenemos que ver cómo el sol influye sobre este volumen de aire que está dentro del balón. Aumenta el volumen, hacemos que ver como si el balón se hubiera inflado sin que nadie le hubiera aplicado aire. ¿Sí? ¿Qué significa que la llanta del carro tenga 32 libras de aire? Bueno,
Hallar las expresiones de las variables de estado de un gas de nitrógeno, indicadas presión, bueno, todo esto ustedes me van comentando a ver cómo les va con esta guía, la parte final, que se tiene que entregar ya para ¿qué? Para el día viernes. Pero yo estoy dando plazo más o menos hasta el sábado para que no haya complicaciones con eso. Entonces, muchachos, bueno, eso sería todo. Vamos aquí primero a alguna operación. Permítanme acá. No he terminado de convertir la reunión anterior y no podemos entonces allá hacer mucho por cuanto entonces tenemos un momentico mientras termina de convertirla para evitar entonces que se nos vaya a perder la grabación de la primera clase. Está aquí tratando de convertirla, pero está tomándose su tiempo. Quiere terminar de convertir la conversión anterior, conversión de la anterior reunión, de la primera parte de la clase de hoy. No la ha terminado, entonces estamos esperando a ver si la termina de convertir. Está demorando un tiempito. Entonces, pero bueno, muchachos, yo me voy tomando aquí los pantallazos de evidencia. Listo. Aquí ya tomé los pantallazos. Me falta un poquito por la parte de abajo que no queda clara. Los integrantes de la parte de abajo. Vamos a ver acá, listo. Y listo. Ahí están, muchachos, ya tomé los pantallazos. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, pues bueno, yo creo que tomo cámara para despedirme. Entonces, creo que eso sería todo, chicos. Entonces, nos veríamos en la siguiente clase. Y les deseo el mayor de los éxitos con la entrega de esta guía. Igualmente, les deseo que tengan un excelente finalización de periodo. No se les olvide presentar la evaluación el día de mañana, pasado mañana y el sábado. Para estas evaluaciones siempre las estoy haciendo muy fáciles con el objetivo de que se motiven a presentar más estas actividades. Bueno, muchachos, entonces un placer y hasta una próxima ocasión. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Okay. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estés bien.